Ayuda, Hamnet, Arco, El Estudio y mucho, mucho más. Bienvenidos a nuestro cinechat de esta semana. Arturo Izanami, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo muy bien, pudimos ver muy buenos estrenos esta semana, que la verdad hay algunos nominados al Oscar, otra yo pude por fin ver una serie que ya tenía muchas ganas de ver porque ha ganado casi todo en comedia y las comedias son muy buenas y vamos a estar hablándoles de ellas poquito a poco. Y la verdad, vi varias cosas que valen mucho la pena. Entonces, sí venimos con muy buena recomendación y todo. Mira, aquí para darles un poquito una idea de qué vamos a estar platicando, Arturo ya les dio algunas pistas, pero vamos a hablar del estudio, vamos a hablar de Hamnet, de Ayuda, que ¿ya viste Ayuda, verdad, Arturo? No, yo no. No, yo la tengo, ajá, digo, ahorita te preguntaré por qué no la viste, pero dije, ¿cómo? Yo estaba seguro que la ibas a ver. Es que justo me entretuve viendo otras cosas y vi que en un cine en específico aquí en México, Cinemex, tuvieron un preestreno de Arco. Entonces, justo dije, bueno, Arco o Ayuda, y creo que ganó la película animada porque además es la primera nominada al Oscar, que, bueno, no es la primera porque ya vimos otras, pero la, digamos, independiente animada al, nominada al Oscar que se estrenó una animación francesa muy, muy bonita y ahorita vamos a platicarles y preferí ver esa en lugar de Ayuda, que yo he escuchado que por ahí, que sí tiene cosas bastante buenas. Sí, yo ahorita les platicaré, digo, igual y les cuento un poco y ya que Arturo la vea, les platicamos más, pero me sorprendió porque dije, este es justamente el tipo de película que es de Arturo y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Arturo me está fallando, está cambiando Arturo. ¿Qué está sucediendo? A lo mejor es el 2026 que viene con cambios y Arturo ya me va a decir, ya no me gusta el terror, ahora me gusta solo el cine animado o una cosa así. No, fue solamente esta parte de ver algo que se veía mejor. Y no, bueno, no he visto Ayuda, pero no me decepcionó Arco, entonces creo que fue buena elección y ya tendré más tiempo de ver Ayuda, porque además sabemos que luego las películas así independientes que no tienen mucho presupuesto y que son de otro país, porque esta es francesa, pues justo no duran mucho en el cine. Eso sí, eso sí. Bueno, pues ya los estamos platicando con un poquito más de detalle. Les hablaremos de Bridgerton. Yo tuve oportunidad de ver Equipo de Demolición y estoy por terminar la serie Robo, así que también les contaremos un poquito de ellas. Y bueno, no se olviden desde luego de seguirnos aquí en nuestras redes. Ahí se enteran de las disyuntivas, porque ahí Arturo estaba de veré arco, veré ayuda, ayuda, por favor, manden ayuda, díganme qué veo, porque bueno, el tiempo es limitado y bueno, de repente necesitamos tomar esas decisiones. Ustedes pues no tienen que tomar ninguna decisión muy difícil. Simplemente dejen su like, suscríbanse al Instagram y TikTok de Arturo para que lo acompañen en sus decisiones filosóficas y de vida o muerte, porque pues no por nada estaba pidiendo ayuda. Y bueno, yo también los espero en el mío como Carlos Amendiola y desde luego déjenos su like y suscríbanse a este canal. ¿Algo que nos recomiendes en especial de tu contenido reciente, Arturo? Pues justo acabo de subir, bueno, subí el fin de semana un reel de donde pueden ver las películas nominadas a los Óscares, porque ya hay mucha película que ya se estrenó en streaming, que se va a estrenar en otras plataformas próximamente. Hay algunos cortometrajes, tanto animados como live action, que pueden encontrar en YouTube aquí. Luego, terminando el programa, podrían buscarlos. Y bueno, hay otros que se van a estrenar, al menos en México, ya tienen alguna fecha de estreno que podría cambiar, pero muy difícilmente lo va a pasar. Entonces, vayan anotando dónde ver las películas nominadas. Y justo también ya hice mi análisis de The Studio, que es la comedia que les decía. Por fin pude ver toda la temporada completa y vaya que gran, gran, gran comedia. ¿Qué te parece si empezamos con el estudio, que justo es la primera que puse? Porque habíamos comentado como muy rapidito, yo también ya tuve oportunidad de verla, la terminé en estas vacaciones y bueno, la disfruté muchísimo.
creo que yo había mencionado ya en alguna ocasión que estaba sorprendido por Seth Rogen, porque dije: "Qué actor tan interesante que, pues, no sé, lo descubrimos como este actor, obviamente, más joven, en comedias, pues, un tanto escatológicas, subidas de tono, como con mucho sexo, drogas y rock and roll", eh, y como que lo teníamos, bueno, no sé, ahora sí que voy a hablar a título personal, lo tenía yo como en este concepto de, es un actor cómico, no especialmente con tanta substancia, con tanto contenido, con tanta propuesta, pero desde hace algunos años me ha sorprendido mucho porque no nada más es un actor, también es guionista, por ejemplo, es un buen guionista, ha participado en, bueno, en El Estudio, por ejemplo, pero también en la película más reciente de las Tortugas Ninja, que me viene ahorita a la mente, entre otras, y digo, oye, qué tipo tan inteligente, tan, pues bien estructurado, que conoce, que tiene claridad de lo que quiere contarnos, pero además tan gracioso. O sea, porque creo que hacer este tipo de críticas como lo hace en El Estudio y de hacer comedia, tiene mucho chiste, ¿no? Y nos muestra una evolución de Seth Rogen que, ahora sí que con todo respeto para él, yo no lo creía capaz de lograr esto, ¿no? O sea, porque es una comedia muy, muy divertida. Para quien no la haya visto, está en Apple TV y va de un ejecutivo, bueno, de un ejecutivo sí que es ascendido a una mejor posición en un estudio. Y entonces a lo largo de la temporada vamos a ver cómo le va y en particular con una misión que tiene, que será levantar una película donde él está como en estas dos, como en, Disyuntivas. ajá, en esta disyuntiva, porque él quisiera hacer películas como más propositivas, interesantes y demás, y resulta que pues le están diciendo que quieren que haga algo al estilo de Barbie, digamos, ¿no? Que es como una gran propiedad intelectual, muy exitosa comercialmente, pero que al final de cuentas pues le dan un poco de un giro, ¿no? Que es así como algo pues, igual y no sé si es el mejor término, pero es casi como un unicornio, ¿no? O sea, es algo que no se ve muy recientemente. Y claro, a él le encargan que haga la película de Kool-Aid, de esta bebida, ¿no? En polvo. O sea, así es como de, ¿qué onda? Pero bueno, yo ya hablé mucho, ya conté así como un buen preámbulo. Quiero que tú nos cuentes, tú que la tienes más reciente todavía que yo. A mí me encanta justo porque tiene muchas cosas como a rescatar esta película. Yo, a Seth Rogen sí, igual lo tenía un poquito encasillado, aunque últimamente lo vi más en su lado creativo, no tanto de actuación. O sea, como ya mencionabas algunas de las películas que realizó, añadiría también hizo Lego Movie o hizo una película donde la comida está un poco erotizada, sexualizada, que se llama La fiesta de las salchichas, que es, digamos, comedia difícil de ver, pero las temáticas que estaba tratando en esas comedias son muy filosóficas, muy profundas, muy anticapitalistas, por así decirlo, en algún punto, y todas venían de la mente de Seth Rogen, ¿no? Y aquí quizá él no es completamente el que dirige todo, pero wow, o sea, la actuación que hace es genial. Em, lo que me encanta de la serie es justo como que tiene varias cosas a rescatar. Primero, técnicamente me gusta que tiene muchas tomas secuencia, los cortes son muy rápidos, mete mucho ritmo muy bueno, tiene una banda sonora al estilo Birdman con un tambor muy trepidante que lo mete como mucha velocidad a la trama y de por sí la trama es muy rápida, ¿no? Sabemos que una de las cuestiones más importantes en las comedias son los chistes y cómo va el ritmo diciendo los chistes o creando las situaciones y los conflictos. Y aquí todo el tiempo estás entretenido, te mantiene al tanto, te mantienen problemáticas y las cosas se resuelven de una manera súper rara, pero padre, ¿no? Y divertida. Y eso creo que es una de las virtudes de esta serie, cómo está hecha, cómo está pensada. Yo sí siento mucha influencia de Birdman de Iñárritu, no sé si sea real, pero pues parece que sí. Y también me encanta que el ritmo pues va acorde a lo que está sucediendo, ¿no?
Em, Aquí tienes una imagen que tiene otra cosa que me fascina, que le llaman esto que es la serie es muy meta, es decir, que se hace referencia a cosas de la vida real o hace referencia a situaciones que sí ocurren, realmente, ¿no? Y como que cada episodio es algo que puede pasar dentro de la industria, ya sea la producción de una película, ya sea unos premios, ya sea como la planeación para tener los derechos de una película o no, también una fiesta con todos los actores, actrices, etcétera. Entonces, me gusta mucho porque salen personas reales interpretándose a ellos mismos, como aquí a Martin Scorsese, Olivia Wilde, Zoe Kravitz, Dave Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay entre directores, actores, bueno, Catherine O'Hara, que lamentablemente bueno, murió hace poco, que sigue siendo un misterio, pero pues también tiene un papel muy importante en esta película y creo que retrata muy bien a muchas personas de la industria del cine, ¿no? Y eso es lo que me gusta porque combina ficción con realidad, entonces se vuelve todavía un poco más, le da un poco de nivel de profundidad a esta serie a lo que realmente sucede, ¿no? Y lo otro, pues son los temas de justo el caos que es la industria, lo que mencionabas hace rato de cómo hay veces que tenemos esta disyuntiva si es mejor realizar películas más propositivas, más artísticas, como con Martin Scorsese, o es mejor irte a la parte comercial de tener una franquicia y que va a ser muy redituable para el estudio. Y creo que Hollywood se debate normalmente siempre entre estas dos cosas, ¿no? Lo ideal sería tener algo que combine ambas, pero no siempre se puede. También está, obviamente, la guerra de egos que existe dentro de la industria, que cuando quieres reconocimiento, y no sé, como que está padre todo el caos que viven y que te da un poco de la idea que de qué hay detrás de las películas y cómo, pues, a lo mejor este mundo que puede sonar muy glamoroso para muchos, pues la verdad es un completo caos. Y también no es tan épico como lo muestran normalmente, ¿no? Creo que estás tocando un elemento que me parece súper importante. Algo que hace mucho la serie es tocar estos elementos como muy humanos de quienes trabajan en la industria en Hollywood, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Lo voy a poner más, lo voy a aterrizar un poco más, porque pudieran ser a lo mejor algunas cuestiones muy, que pudieran parecernos banales, pero que al final lo que hacen es estar explorando como ese lado más humano, ¿no? De Hollywood y a través de eso dejarnos, pues ver justamente como las entrañas, ¿no? Porque sí es como una mirada muy cercana. De hecho, algo que yo me pregunto, porque esta serie va a tener una temporada 2, es, ¿qué nos van a contar en la próxima temporada? Porque esta pareciera que ya nos contaron muchas cosas, ¿no? Ya tienes una ceremonia de premios, tienes un armado de un casting, tienes también por ahí otra cuestión de una elección entre guiones y director. Y tienes como un poquito de todo. O sea, creo que da un abanico bastante amplio. Y entonces digo, bueno, ahora, ¿qué nos van a contar? O sea, porque digo yo de repente, igual y yo ando poco creativo, ¿no? Pero digo, si ya nos contaron todos estos elementos, está padrísimo. Y luego también me pregunto, ¿a quiénes van a tener de invitados? Porque el, em, el grupo de actores que hace cameos es fantástico. O sea, desde el primer capítulo, o sea, tener a Martin Scorsese, Charlize Theron, Sarah Polley, Greta Lee, Anthony Mackie, Ron Howard, Olivia Wilde, Zac Efron, Josh Hutcherson, Ice Cube y bueno, más y más y más, porque no acabaría yo ahorita. O sea, además es como una producción, por ejemplo, la de la premiación, tenías actores y actores y actores y yo decía, qué maravilla, qué padrísimo, porque además se ve que hay como aprecio por el equipo, por Seth Rogen y por esto que están haciendo, ¿no? Y por lo que están contando. Entonces eso se me hacía muy, muy padre.
Y como decía yo, hay estas cuestiones que son como muy que pueden parecer muy absurdas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el capítulo con Olivia Wilde, ella es una directora y, em, están como emproblemados por las cuestiones de presupuesto y porque quieren una fiesta de término de grabaciones, pero también resulta que se ha perdido un rollo de película, ¿no? Que le salió algo caro y entonces, pues, están entre si qué va a pasar, si lo encuentran o no lo encuentran, por qué desapareció, quién lo tiene. Y sin spoilerear quizás este episodio, pues, nos enteramos que toda esta desaparición tiene que ver con, pues, quizás inseguridades de alguien del equipo, ¿no? Que está buscando, resolverlo mejor, ¿no? Entonces, eso me pareció como una muy, muy buena puntada. O cuando están armando el elenco, por ejemplo, aquí podemos ver como este mood board, están en esta elección que yo creo que es, o sea, me pareció como algo muy real y creo que incluso todavía va más allá, ¿no? Que están de qué actores van a participar eh, en esta película, por qué estos actores o no, qué representan ellos, cómo ayuda esto a vender la película, que creo que todavía hay como más cuestiones ahí a explorarse, por ejemplo, quizás ahorita que estábamos hablando de dónde pueden ir, pero además cuál es el equilibrio del cast, ¿no? Cómo se relacionan con los personajes, ¿no? Que es como mucho lo del Rey León, ¿no? Ahora que se hizo el live action de vamos a resolver y entonces ahora todos los que les van a dar voz, pues van a ser personas negras, con ascendencia africana y demás, pero siempre están también como estas cuestiones de, ah, no, pero no puedo tener a este actor, esta actriz, porque está vinculado con tal, o porque no está en su mejor momento, o no es tan conocido, ¿no? Entonces, todos esos detalles a mí se me hicieron como súper padres, súper divertidos. Hay otra que era como muy graciosa porque Ron Howard lleva su nueva película. Y ya saben, además le juegan muy bien. Son estas películas al estilo de Belfast o Roma, ¿no? Como estas películas muy personales, quizás con algunos elementos un poquito más fantásticos. Y entonces es chistoso porque empiezan a ver la película y es como, ay, esta película va súper Genial. bien, qué buena está, padrísima, ¿no? Y todos ahí súper, súper puestos y platican sobre la película. Pero luego es de esas películas, como muchas que tenemos este año, que duran 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Entonces ya los vas viendo y de repente, ay, como que esta película ya está muy aburrida, como que aquí ya me perdió, ¿no? Ya los ves como que bostezan, como que ya se van a dormir y luego otra vez como que, ay, qué bien terminó, ¿no? Y entonces ya como que van saliendo y como que todos de, ¿qué tal la película? No, pues bien, sí, padre. Y ya hasta que alguien habla como del elefante rosa, ¿no? Oye, pero sí te digo, pero como que esta escena a lo mejor le sobra un poquito, ¿no? Sí, sí tienes razón, yo también lo sentí, como que esa escena o esa secuencia está un poquito más larga o no se entiende tan bien y no sé qué, ¿no? Y Ujú. ya luego están con, oye, pero ¿sabes qué? Esa secuencia es súper personal para el director porque tiene que ver con tal y tal y tal. Y luego el resto del capítulo ya va de, ¿y ahora cómo le decimos al director que su secuencia fantástica, que le recuerda un momento súper importante en su vida, que le marcó y que es un homenaje a alguien, Tienen que pues cortar. como, ajá, que la quite, ¿no? Que sobra, Sí, ¿no? Y sí, entonces tienen, justo eso es lo que me gusta mucho, porque las situaciones que ponen, sí, y las problemáticas que ponen, sí son reales y sí son difíciles, pero las maneras en las que lo solucionan, ahí es donde viene la comedia, ¿no? Porque normalmente, pues, no son las más ortodoxas. O hay un capítulo donde en una fiesta todos terminan consumiendo chocolate con un poco de magia y termina por explotar porque tienen que hacer una presentación y no se van a recuperar en tiempo. O sea, hay muchas cuestiones que sí te crees que sucedan dentro de la industria por pues, toda la fama, todo el dinero, por la gente creativa, por lo personal que sí tiene estas partes artísticas, como darle una, que es trabajo de los productores, darle cortes a los directores, o sea, eso sí sucede, ¿no? Entonces, muchas veces algunas personas han tenido que cortar escenas o cortar la duración de las películas porque no van a venderse bien. Aunque sea la escena más importante que ellos creían, los directores tienen que al final
meterse hasta cierto punto, hasta lo que quiere la productora, ¿no? Los directores tienen que hacerles caso a ellos. Em, y justo ahí tocaste otro tema que me gusta porque, digamos, en este capítulo de la duración, estos capítulos son súper cortitos, duran entre veintitantos minutos y creo que el máximo casi 40, pero no pasa de promedio media hora cada capítulo, y son buenísimos, tienen muy buen ritmo, tienen muy buena temática y son, perfectamente, maratoneables y súper ejecutables así en tiempo, ¿no? Entonces me encantó. Creo que es una gran producción que sí habla muy bien de la industria y de una manera tanto crítica como divertida. Y ojalá se sigan haciendo más cosas como esta, porque no solo es la temática, también cómo está hecha la serie técnicamente. Ya lo mencionábamos de las tomas secuencia, la actuación, la edición, la música y todo eso está muy bien pensado y no por nada ha ganado, bueno, prácticamente es la serie que arrasó con los premios de comedia en esta temporada y ojalá puedan verla, porque sí vale mucho la pena. Vale mucho la pena y también está muy padre que quizás quedó un poquito implícito, pero creo que vale la pena mencionarlo, es que si bien hay un hilo conductor para la temporada, cada capítulo tiene un conflicto como súper claro, ¿no? Tenemos que encontrar la película, por ejemplo, el del premio está muy divertido porque su conflicto, que también puede parecer muy banal y quizás no lo es decir, le van a agradecer porque él es un productor, ¿no? Y a quién se le agradece y por qué se les agradece y demás. Entonces está como padre, ¿no? Pero bueno, o sea, muy, muy divertida, se las recomendamos mucho, está en Apple TV. ¿Le ponemos calificación? ¿No le ponemos calificación? ¿Quieres ponerle calificación? ¿Cómo te sientes con ponerle una calificación? Pues creo que va a ser obvia mi calificación, pero no tengo problema. ¿Qué le vas a poner, Arturo? Yo ando buscando aquí mi anuncito de qué calificación le ponemos y fíjate que no lo encuentro, pero ahorita hacemos uno nuevo. Yo le pondré, obviamente, un 10 a esta primera temporada, muy buena, muy divertida y con un gran ritmo y con muy buenos temas que tocar. Yo justo estaba pensando en ponerle lo mismo. Y miren que no es que demos tantos dieces, así que esta es una serie muy, muy recomendada. Y no sé si a lo que sigue le vamos a poner un 10, pero es una película que también está muy, muy de la temporada de premios, que yo creo que al menos se llevará un premio Oscar. La película se llama Hamlet, yo ya se las había mencionado un poquito la semana pasada, porque saben que he estado leyendo el libro, que ahora, ¿dónde dejé mi copia, Arturo? Acá está, mira. Ya sea que esa versión del libro o la más usual en español es esta, basada en una novela de Maggie O'Farrell y nos cuenta la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, antes de que se convirtiera en William Shakespeare, desde luego, digamos al final ya lo vemos como William Shakespeare, el dramaturgo famosísimo, y bueno, el conflicto tiene que ver con la pérdida, con la enfermedad y la pérdida de uno de sus hijos. Yo le había contado un poquito, así que quiero que tú nos cuentes más, Arturo, y yo ahorita, ya que la viste, ya puedo contar también algunas otras cosas. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Estás de acuerdo? Porque yo dije que era doloroso, yo he dicho que es dolorosa y reconfortante. Sí, justo, creo que es una película, todos están diciendo que te va a doler, que vas a llorar, y efectivamente te va a doler y muy seguramente vas a llorar. Yo no pude contener las lágrimas, obviamente la película está hecha para eso, o sea, creo que sí, hasta cierto punto manipula mucho tus emociones para que logres tener ese catarsis y pues conectar con los personajes, ¿no? Porque obviamente la pérdida de un hijo, pues es de las cosas más dolorosas que le puede pasar a alguien y aquí se retrata perfectamente. Lo que no, bueno, sí me lo esperaba porque Chloe Zhao siempre se me ha hecho una excelente directora cuando le dan la libertad de hacer y crear como más sus historias y creo que aquí tiene un toque un poco más artístico, ya no se nota digamos, sus primeros trabajos como The Rider, donde no había tanto presupuesto quizá y era un toque más independiente, pero tampoco es
Eternals, donde tenían un super mega presupuesto y hablando de cosas que decíamos hace rato de que tomaban más decisión los productores, pues justo se ve que Marvel no le permitió tanta libertad, ¿no? Y aquí los productores pues son Steven Spielberg y Sam Mendes, que si los conocen son dos excelentes directores que saben lo que se necesita y aquí ya se nota que tiene más presupuesto de lo normal, pero tampoco así que digamos es el gran super budget, ¿no? Y lo que me gustó Porque, mucho, lo que me gustó, perdóname, iba yo a decir que costó, déjenme decirles, porque eso modera las expectativas. Costó 30, entre 30 y 35 millones de dólares. justo que es un presupuesto relativamente mediano tirándole abajo. Entonces, es una gran película y cómo utilizó todos los recursos que tenía narrativos para darle todo el mayor sentimiento, porque justo creo que es una película que no puedes spoilear, o sea, o que no importa que digas lo que sucede, porque al final es una historia ya contada, ¿no? Hamlet es el hijo que pierden. Tanto, según yo, se llamaban Haraway, la esposa de Shakespeare, como William Shakespeare, y a raíz de esa pérdida, Shakespeare se inspira para crear una de sus obras más grandes, que es Hamlet. Pero lo que me gusta de aquí es cómo, por ejemplo, Chloe Zhao utiliza mucho el color, ella lo ha dicho en entrevistas, pone a Agnes con un color más rojizo, para hacerla sentir, pues, no solo el amor de la mamá, también un poco como terroso para conectar con la naturaleza, porque ella siempre está ahí, la pone como una ninfa del bosque, una maga hechicera del bosque, quiere dar a luz en el bosque normalmente, entonces también ahí se nota mucho su conexión con con la naturaleza. Y por otro lado, Shakespeare de Paul Mescal, pues está más vestido de azul. Ella dice que la intención era verla, digamos que es un personaje que está más en el cielo, en las nubes, con sus pensamientos y sus historias. Entonces por eso los ponía con ese contraste, pero al mismo tiempo se complementan, ¿no? Y si lo van viendo poco a poco a lo largo de la película, el color es una cosa impresionante y muy bien utilizada en esta peli. El negro en las situaciones de luto, muerte y duelo está también muy bonito. Entonces yo creo que eso es lo que más me gustó, justo cómo toca estos temas y cómo muestra que el arte también puede llegar a ser una forma de trascender el duelo. O sea, hay un momento en el que, digamos, esto sí es spoiler, pero al mismo tiempo no, porque creo que puede ayudarlos a entender mejor y a como apreciar mejor esta parte, en el que nos hace pensar o nos da la metáfora de que, pues justo el hijo a lo mejor ya no está presente, pero se va a volver inmortal porque ya está retratado en una historia que se hizo inmortal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que también ayuda a reconfortar bueno, ayuda a reconfortar bastante la historia que de por sí ya es dura y, pues, la verdad es impresionante. La escena final, súper emotiva y Ay, la escena final que tiene que ver con este momento que a mí me parece hermoso, es, bueno, poderosísima. O sea, te sí. dice tanto sin palabras, que es lo que tiene que suceder. Exactamente. Y hablando de eso, aparte, pues sabemos que las actuaciones son súper importantes. Jessie Buckley hace una muy buena actuación, aunque yo sí, después de ver la película, sí me quedé enojado y dije: "Paul Mescal merecía la nominación al Oscar". Siento que sí se la quitaron, al menos al actor de reparto que está de Sinners, yo no lo hubiera puesto, y sí hubiera puesto a Paul Mescal, porque la verdad hace una interpretación bastante buena, muy, muy, muy buena. Eh, y también hay otra cosa que me gusta mucho porque justo, pues las escenas finales contienen parte del diálogo real de Hamlet. Entonces, uno como fan de Shakespeare, que seguramente conocen la historia, si no, vean El Rey León.
uno como fan de Shakespeare va, dándose cuenta de estas referencias de la vida real con la obra, ¿no? Y eso hace que el guión sea también mucho más rico. Y también hay unas cosas del guión que ya nos dirás tú si están presentes en el libro, pero como que te van preparando para la tragedia, ¿no? Como que te van dando pequeñas pistas de que algo más puede pasar o cómo va a pasar esa tragedia. Y justo eso está padre porque terminas la película conectando todos estos pequeños hilos, todas estas pequeñas pistas para que justo te duela más o puedas reconfortarte un poquito mejor. Mira, a ver, si quieres, voy a empezar un poquito por esto último que mencionabas. Em, Me gusta mucho la adaptación, está muy bien hecha. Em, la novela se cuenta en dos tiempos. Un tiempo es cuando se conocen Agnes y William, y el otro tiempo es el previo a que sus hijos contraigan la plaga, digamos, ¿no? Y entonces esto se va contando en paralelo, y mientras que en la película todo se cuenta en orden cronológico, ¿no? Sin embargo, me parece que funciona muy bien la adaptación, porque esta es una adaptación que cuando ves la película, si sientes que estás viendo la novela, y lo consigue a pesar de que hace varios cambios, ¿no? Como este del tiempo, y otras cuestiones, pero lo consigue porque me parece que Chloe Zhao, que obviamente sabe de cine, hace este guión con Maggie O'Farrell, la escritora, y porque entienden muy bien qué quieren conseguir con la película y de qué va la película, ¿no? O sea, creo que algo que ha quedado también como muy, o que queda muy sobre la mesa es, al final, esta es una película en la que ya sabes qué va a pasar. O sea, no es un secreto, y por eso lo estamos diciendo tal cual, que Hamlet muere. O sea, no es un secreto porque prácticamente te lo dicen en la sinopsis, se deja ver en el tráiler, que es un tráiler súper emotivo. Entonces, el valor de la película no está en eso, está en cómo te lo cuentan. Y la manera en cómo te lo cuentan es hermosa, por un lado, o sea, porque tú ya hablabas de la fotografía, los colores y demás. Toda esta atmósfera que construyen, que es como muy de la naturaleza, muy del día a día, y que tiene mucho que ver con el propio libro y con la propia manera en cómo describen a Agnes, ¿no? Porque si nos hablan como esta conexión que ella tiene con la naturaleza, con las plantas, porque hace, de hecho es referida como una bruja, ¿no? Tú ya decías, quiere ir busca dar a luz en la naturaleza y no de manera alejada, ¿no? Y tiene además como esta manera de entendimiento. O sea, por ejemplo, algo que me gusta mucho es que nos presentan a los dos personajes y ella es como esta joven rara, excéntrica, como media misteriosa, que mucha gente no entiende, que medio que rechazan. Y él es un hijo de familia sobre el que no necesariamente se tienen muchas expectativas. ¿No? Y entonces de repente, pero ella tiene a su favor que cuando fallece su padre, le deja una buena dote, ¿no? Entonces, como el padre quizás sospechaba que no era tan fácil que se casara, pues dice, la voy a dejar a mejor cobijada para que alguien la encuentre atractiva, al menos porque tiene una buena dote. Digo, al final no es por lo cual se casan, pero a ella le preguntan qué vio o por qué no, no recuerdo si esto lo preguntan en la película o en el libro, pero lo preguntan. Y al final queda explícito, ¿no? Le preguntan qué vio en él. Y ella contesta algo que aquí estoy parafraseando, en mi reseña lo puse exacto, pero contesta algo por las líneas de eh, por qué es un buen hombre y por qué vi en él las historias que tiene que contar o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, o sea, esto te habla de quién es ella, ¿no? Y de qué va a suceder en la película y de la influencia que va a tener, porque al final, esto es importante, en la novela Maggie O'Farrell cuenta que sabemos cosas de la vida de William Shakespeare y de la vida de Agnes, pero no lo sabemos todo, ¿no? O sea, en realidad hay muchos misterios, muchas cosas, pues que se dan por supuestas o muchas versiones. Y entonces ella nos cuenta que
hace su investigación y claramente hizo una súper chamba con la investigación para tratar de entender cómo era la vida en ese momento, qué podía haber sucedido con esta pareja, cómo fue el momento de la pérdida, cómo era la relación y la dinámica entre ellos, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Hay estas versiones de quien refiere que se llamaba Anne Hathaway y aquí la refieren como Agnes, pero también en la propia pronunciación de los nombres, que yo no voy a hacer ahorita el esfuerzo, porque claramente no me va a salir tan bien. En el inglés británico, Agnes y Anne son muy parecidas de pronunciar, igual que pasaba con Hamnet y Hamlet, que son como dos versiones del mismo nombre prácticamente. Pero, o sea, ella entiende todo esto y lo refiere y por eso lo explica y demás. Eh, y me parece que funciona muy bien por todo esto, ¿no? Tú decías, por cierto, que aquí voy a disentir un poquito con Arturo, porque Arturo decía que tú mencionaste como que manipulaba la película. Yo no creo que nos manipule, o bueno, puedo entender un poco por qué lo dices, pero creo que más bien como que lo va construyendo, porque para mí cuando manipulan es estas películas en las cuales de plano te ponen los mega close-ups, la música así súper triste, ¿no? Y como que te dicen, llora aquí, este es el momento en el que quiero que llores, ¿no? Y no me parece que esto pase aquí. O sea, sí creo que lo construyen. O sea, para mí hay muchos momentos muy lindos, muy poderosos, muy emotivos. Obviamente el momento de la pérdida del hijo es brutal, ¿no? O sea, hay unos momentos, o sea, es como un momento de grito de Agnes, que es como la escena probablemente del Oscar, tiene otras, sin duda alguna, pero por ejemplo, este momento que no les voy a detallar tanto qué sucede aquí para no spoilerearlo si no la han visto, pero me parece un momento que justamente detona esa construcción y que tiene que ver con algo que tú mencionabas y que me parece también muy curioso con esta película. Esta película y Valor Sentimental, las dos hablan como del poder del arte para eh, aliviar nuestras penas, para conectar con otros, para expiar algo, para, Curar cosas familiares. para curar, exacto, porque también algo que nos habla la película es, ella lo enfrenta de una manera, él lo enfrenta de otra manera, ¿no? Para vulnerar y para conectar con la humanidad de los demás, ¿no? Y digo, aquí vemos una conexión, lo voy a dejar ahí, pero se me hizo como precioso y por eso, también sin entrar ya en más detalles, em, por eso yo decía que es una película dolorosa, pero creo que al final te deja reconfortado, ¿no? Porque creo que puedo encontrarle aquí una manera de explicar esto. Am, y me voy a ir a un caso muy particular de un personaje muy peculiar, pero hace ya tiene un tiempito, le preguntaban a la periodista Shanique Berman que perdió un hijo muy joven, como a los 18 o 20 años, y que ella pues siempre cuenta, y claro que es algo que yo no voy a poder entender, eh, pues qué es esto, este sentir de haber perdido un hijo. Y alguien le preguntó algo por el estilo de, ¿hubieras preferido no tener ese hijo para no tener este dolor? Y ella responde algo que, o sea, me parece como desgarrador, porque ella contesta, no, claro que no. O sea, yo, si no, no hubiera yo conocido y no tendría ese amor de ese hijo que lo tuve por 18 o 20 años. Y si no lo hubiera tenido, no tengo eso. Entonces prefiero tener esos pocos años o muchos, según los quieran ver, a no tener nada, ¿no? Y creo que eso es un poco como el consuelo que te da la película, ¿no? Porque cuando pierdes algo, pues eso es lo que te queda, pero te queda ese recuerdo y el arte se convierte de alguna manera como en ese abrazo que ya no te puede dar la gente que ya no está. Ando muy poético, pero Pero, creo que es la eso. película es súper poética y justo, este tipo de elementos, como el color, la fotografía, lo que decíamos del guión, de las pequeñas pistas que te va dando, cómo va preparando todo. Eh, Digo, a mí me encanta este tipo de cine porque justo
la historia sí es importante y la historia se cuenta, pero cómo la cuentas, los elementos que pones alrededor de ella, es lo que hace que sea más creativo, ¿no? Si ya lo empezamos a comparar un poco con las otras películas, ahí yo siento, por ejemplo, al menos la actuación de Renate se me hace un poquito más sutil, pero igual de poderosa que la de Jessie Buckley, solo que sabemos que a los Oscars les gusta más la, eh, digamos, lo histriónico. Entonces, quizá por eso va a ganar Jessie Buckley. No estoy en contra de eso, pero a mí en lo personal me gustó más la actuación de Renate. Eh, y sí siento que es eso, justo por eso yo digo como que está hermosamente construida, está muy bien hecha, está muy bien pensada, muy bien dirigida, y al menos, quizá por lo mismo, a veces que se siente que yo digo: "Ah, me manipulaste", pero no importa, porque lo logro entender y se vale, y mientras sea para que me cuentes este tipo de historias de esa manera, todo bien. La verdad sí es una gran película, al menos en México se acaba de estrenar hace una semana, pueden verla y lleven pañuelos porque sí van a ser necesarios, no es broma. No, no es broma. Yo les conté que la fui a ver en mi club de lectura con Clau entre libros. Leímos la novela, por eso la... Y Clau, que es lindísima, siempre nos tiene un detalle. No los abrí porque yo quiero guardar luego estos detalles, porque yo aquí de ridículo. Y entonces nos hizo unos pañuelitos que no sé si se van a alcanzar a ver por ahí, pero que dicen Clau entre libros, Hamlet, ¿no? Y entonces, porque además muchos habíamos dicho, voy a la premier y voy a llevar mis Kleenex, que yo claro que llevaba mis Kleenex, vaya, yo llevo Kleenex siempre, ¿no? Por la vida, porque se ofrezcan, no porque ande yo llorando por la vida, pero sí, o sea, sí, claro que al final todos andábamos ahí secándonos las lágrimas porque, pues, ¿cómo no? O sea, creo que tendrías que ser muy insensible o de estar muy desconectado como para no, pues sí, no sentir esto que está pasando en la historia. Sí, Ay, qué cosas. ¿Qué calificación le vamos a poner, Arturo? igual yo un 10. Sí, yo también. Sí, creo que le pongo 10. Además, gran adaptación. O sea, de veras que les recomiendo mucho el libro. Creo que es de esas adaptaciones, como el año pasado que les contaba yo de Robot Salvaje, que no es lo mismo, porque no puede ser lo mismo, porque entiende que no puede ser lo mismo, pero que sí conserva y rescata muy, muy bien la esencia de la obra. Y eso se agradece muchísimo, porque además uno como que se queda con esta cuestión de decir, qué padre que leí el libro, porque me dio una experiencia, me dio algunas cosas, y qué padre que vi la película, porque me dio otras, ¿no? Y las dos conectan de formas diferentes y las dos me dejan entender quizás un poco más de qué va todo, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Pero bueno, ahí está Hamlet. Yo les cuento un poquito de esta otra película que ya estaba yendo ahí una escena. No les voy a contar tanto porque Arturo todavía no la ha visto y quiero que la vea. Sé que le va a gustar. Bueno, creo que le va a gustar. Se llama Ayuda en español, en inglés Send Help, que yo no la tenía tan presente, como que me pareció esas películas a las que no necesariamente le hicieron tanta promo, pero se la hicieron bien en días recientes. Es la película más reciente, vale la redundancia, de Sam Raimi, un director muy, muy conocido, principalmente conocido también por películas de terror, a quien ubicamos por, entre lo más reciente, si no me falla, está Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, hizo Arrástrame al Infierno, por ejemplo, también hizo la trilogía o las primeras películas de Spider-Man con Tobey Maguire, ¿no? Entonces se ha movido un poco en esos ámbitos, pero es un director sobre todo de terror, con películas como El despertar del diablo, Guerrero de las sombras, y yo creo que ya incluso es un director como de culto, ¿no? Esta película que se llama Send Help tiene dos personajes principales que son interpretados por Rachel McAdams y Dylan O'Brien. La premisa, digamos que es relativamente sencilla. El personaje principal es el de Rachel
McAdams, y ella em, trabaja en una compañía donde se va a decidir quién va a ser el nuevo, pues como director o quién va a tener un ascenso. Y ella, que se llama Linda Little, que suena como little, como pequeño en inglés, y justamente esa es toda la intención, pues es como súper bien hecha, tiene todas las credenciales, es un poquito excéntrica, digamos, o no necesariamente con las mejores habilidades sociales, pero ella estima que va a ser quien ascienda. Pero en lugar de eso, aparece Bradley O'Brien, que es el personaje de Dylan O'Brien, Bradley Preston, perdón, quien resulta ser el que recibe ese ascenso. Así que bueno, esto ya como que de alguna manera genera esta diferencia entre estos dos personajes, que además son como muy, muy opuestos también, ¿no? Porque ella es como más modesta al vestirse, él se viste más como, pues, como junior, no necesariamente tan formal ni tan elegante, sino un poquito más relajado, este tipo de cosas. Y en un viaje que van a realizar, hay un accidente, acaban en una isla donde solamente ellos dos sobreviven. Y entonces, ella que pues es como muy cuadradita y muy estudiada y todo, en cierta manera sabe qué hacer y él no. Y vamos a ver qué pasa, porque esto se va a poner un poco radical. Em, esta no es una... esto lo leí y me pareció muy brillante, porque esta película es el hijo que tuvieron Náufrago de Tom Hanks y Mercy con Kathy Bates. Creo que esa es una gran manera de descubrir esta película, ¿no? Porque tenemos estos dos personajes en la isla. Si ustedes no han visto Mercy, también es una buenísima oportunidad para recomendárselas. Es una película por la cual Kathy Bates gana el Oscar, una adaptación de una novela de Stephen King. Y en ese caso, eh, esta mujer que es una fanática de un escritor se encuentra con el escritor y pues de alguna manera lo secuestra para que escriba el final que ella quisiera para una novela, para su personaje favorito. Y aquí de alguna manera en ayuda, eso se vuelve en el sentido en que Linda se da cuenta que tener a Bradley en esta isla es una oportunidad para quizás ganarse ese lugar que quisiera. Y ahí ya van a pasar muchas más cosas muy interesantes. Está muy bien contada, está bien actuada. Estoy muy contento, ahorita que lo tengo aquí en pantalla, por Dylan O'Brien, porque yo todavía no veo Twinless. Sé que tú la viste y nos has dicho maravillas. Twinless ya está en Prime Video, por cierto. Yo ya la tengo ahí. Ya le di guardar para verla pronto, pero estoy muy contento por él porque él era un actor como muy en ascenso cuando estaba en Teen Wolf, cuando estaba en las de Maze Runner. Luego se acordarán que tuvo este accidente en una de las de Maze Runner. Eso como que afectó la grabación de las siguientes, tuvo que dejar otros proyectos y como que una carrera que pintaba para que se convirtiera en una estrella de cine se apagó un poquito, ¿no? Porque ha seguido en activo, pero no recibió ese empuje, ¿no? Y en años recientes estuvo en Saturday Night, hizo los horrores de Caddo Lake, Twinless, Ahora Ayuda. Entonces digo, wow, qué cuate que está súper eligiendo bien los proyectos, proyectos inteligentes, interesantes, muy bien. O sea, la verdad es Versus. que Ajá. muy diversos, o sea, padrísimo. Y bueno, Rachel McAdams ya sabemos que lo hace súper bien, pero además me encanta porque esto es algo que no la habíamos visto hacer, ¿no? Entonces también eso es algo que me gusta mucho, mucho de la película, que está en cines, que acaba de estrenar, le fue muy bien en taquilla afortunadamente. Creo que es una sorpresa, tiene giros interesantes, tiene... eh, pues de estas cosas que van como increciendo y que de repente uno está de, no es posible, no va a pasar, no va a pasar, pero a lo mejor sí, pero no pasó, pero... Y no es tampoco, si bien los pósters de repente nos dan un poco más esta sensación de que pudiera ser incluso un poco gore o gore y demás,
o sea, no llega tanto, está bien contada, o sea, no cae en el exceso. eh, sí tiene sus momentitos, pero me parece que está como muy bien medidita para lo que quiere ser, lo que es, y para combinar estos elementos de thriller psicológico con terror y otras, tiene sus toquecitos de comedia, cómo están ellos construidos perfectamente en oposición. Bien, la verdad es que se la recomiendo, creo que es ahorita como para darle este contrapeso a todas las películas del Oscar que quizás luego son como más intensas y más artísticas pero es una peli que yo creo que pudiera llegar a ciertas premiaciones incluso, pero no es una peli con esta densidad y esta profundidad y desgarrémonos como Hamnet, pero es una buena peli, ¿no? Tampoco tiene esta ligereza de otras películas que solamente están buscando entretenernos. Así que échenle un ojo, véanla. Yo voy a dejar que Arturo la vea y que también nos cuente. Creo que te va a gustar, Arturo. Ya me dirás igual. Y Arturo me dice más tarde que no le gustó, que la odia. Pero vamos a ver. Arturo generalmente no es de esas personas que ande con odios por la vida. No, me recuerda un poco al año pasado cuando vimos Companion, Ándale. que decías como no teníamos en el radar esta película para el año nuevo, pero es una muy buena sorpresa para empezar bien este año del cine y justo, ¿no? También hay veces que es muy necesario ver este tipo de películas que no son tan dramáticas, tan propositivas, tan artísticas y que nada más quieres ver una buena historia, que te la cuenten bien y que te entretenga y que te divierta o que te saque un susto o te sorprenda también es muy necesario y sí la tengo en mi pendiente, solo, como les dije al inicio, decidí ver otra. Mira, esta va a seguir en el cine. Además va a estar bueno porque probablemente yo vea este fin de semana Arco, tú veas este fin de semana ayuda y entonces ya podemos darles algunos elementitos complementarios la próxima semana. ¿Y qué te parece si nos vamos a la parte final? Justamente ahorita nos contarás un poquito de Arco. Yo solamente quiero mencionarles por un lado rapidito que ya está la primera parte, está dividida en dos partes. La cuarta temporada de Bridgerton. ¿Bridgerton nunca ha sido de tu estilo, Arturo? Lo vi con mi hermana la primera temporada y segunda, me gustó mucho la banda sonora que era de violines de música actual, pero pues el drama, el romance y todo eso como que no me atrapó, entonces no continué viéndola, la verdad. Sospeché. Dije, creo que Arturo. A ver, esto es un poco telenovelesco, melodramático. Van a ser 8 temporadas que van a acabar hasta el 2032, creo. Cada temporada nos cuenta la historia de uno de los hermanos Bridgerton. Y en esta ocasión, la historia de amor. Y en esta ocasión estamos con la historia de Benedict, que ya lo vemos aquí. La verdad es que a mí me gusta la serie, me divierte mucho, me gustan las historias de amor. Em, Porque creo que la serie ya le agarró muy bien desde hace varias temporadas, como este equilibrio entre la historia de amor, pero con comedia, con intriga, con misterio. Creo que juega muy bien con los tropos del género de romance. Y cada una de las historias, si ustedes siguen contenido de Bridgerton en las redes, seguro ya les apareció, pero ya tienen como, esta historia es de Enemies to Lovers. Esta historia es de los amigos que se convierten en amantes. Esta historia es de tal, ¿no? Y entonces eso me parece que lo saben utilizar muy bien. En esta ocasión, con lo que juegan principalmente es un poco la historia de Cenicienta, ¿no? Porque aquí este hermano, que como todos los Bridgertons y como todos los galanes de Bridgerton, es pero guapo, pero sexy y claro que muestran escenas íntimas, bastante sugerentes y todo el mundo tiene core power, bueno, casi todo el mundo, que eso también ha sido algo padre de la serie. Y entonces esto le agrega como estos elementos, ¿no? Y entonces conoce a esta chica en un baile y le deja un guante en lugar de dejarle un zapato. Y esta chica es la hija, eh,
pues sí, voy a usar esta palabra porque pues es la mejor, es la hija ilegítima de un varón o de un miembro de la sociedad, que cuando él muere, pues la madrastra le dice, bueno, pues no te voy a aventar a la calle, pero pues tienes que ayudar con las labores domésticas. Y entonces pues se convierte en Cenicienta, ¿no? Y tiene dos hermanastras y bueno, pasan otras cositas, ¿no? Estos cuatro primeros episodios pues hacen el planteamiento, tiene sus giros, que eso está padre, y tiene sorpresas, y siempre en estas series de Bridgerton sabemos en qué va a terminar, ¿no? O sea, sabemos que van a acabar juntos, obviamente, pero ¿cómo va a suceder? No sabes. Entonces eso está padre. Así que bueno, échenle un ojo. Hay cuatro episodios. Habrá cuatro más que llegarán el 26 de febrero. Y bueno, si les han gustado las otras temporadas de Bridgerton, esta no los va a decepcionar. Y bueno, la otra que quería yo mencionarles rapidito también es esta que se llama Equipo Demoledor o The Wrecking Crew, que vi el viernes, me parece, porque estaba yo de, ay, tengo ganas de ver algo de acción, ligero, no quiero salir de mi casa y apareció esta película y dije, bueno, sí se me hace una muy buena idea tener a Dave Bautista y Jason Momoa, que son así como medios alocados, desparpajados en una misma película. Creo que pues sí es una muy, muy buena idea, ¿no? ¿De qué va esta película? Ellos son dos como medios hermanos que están alejados, que se reúnen porque el padre fallece en circunstancias misteriosas y entonces el personaje de Dave Bautista es un policía como más bien portado, con una familia, y el personaje de Jason Momoa, no más bien el de Dave Bautista forma parte del ejército, y el de Jason Momoa está en la policía, y es como por completo desparpajado, relajiento, rebelde, y entonces pues la película es una body comedy de acción, que yo creo que pudo incluso haber llegado a salas de cine y les pudo haber ido bien. O sea, no es una película que necesariamente sea como especialmente propositiva en términos de la acción o de la comedia, pero cumple. O sea, es de esas que dices, bueno, está palomera, pero me cumplió. Tiene un par de secuencias de acción bastante divertidas, bastante buenas. Y pues ahí está. O sea, si está en el número uno en Prime Video, si la quieren ver, échenle un ojo. La que yo quiero ver y quiero que a mi Arturo me cuente más, nos cuente más, es justamente Arco. He leído la sinopsis de esta película, Arturo, y me da como, pero además como que la imagen de la película me da como mucha curiosidad, ¿no? O sea, se me hace como que, pues sí, un poco diferente a algunas otras cosas que hemos visto. Sí, sí, es bastante diferente. Tiene, a ver, es una película de animación francesa, una animación independiente, pero sí se siente un poco con mucha influencia de Ghibli, ¿no? De Miyazaki o en general del estilo de Ghibli, incluso en algunas temáticas. Pero la verdad es bastante disfrutable, muy buena, con una parte reflexiva que sí te deja pensando, sobre todo en esta cuestión del cambio climático, em, y que además puede conectar bastante con niños y con adultos y en general. El Arco nos cuenta la historia justamente de Arco, que es el niño que tiene ahí la cabeza un poquito brillosa, que si cuando vayan entenderán por qué. Que es un niño que vive en un futuro, muy futuro, donde pues prácticamente el mundo ya es muy diferente al que conocemos y existen unas casas que están en unas plataformas cerca del cielo y donde ahí viven las nuevas familias, ¿no? Pero una de las cualidades más interesantes de este futuro y de estas familias es que tienen el poder de volar con este tipo de trajes que son de color arcoíris, de los colores del arco iris, y mientras vuelan, debido a la energía que generan, pueden viajar en el tiempo. Y utilizan estos viajes en el tiempo para poder recolectar
pues, plantas, información, y etcétera, 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 y poder intentar reconstruir la vida que existía en en algún momento, ¿no? O en la Tierra. Y lo que sucede, la complicación aquí es que Arco es un niño un poquito rebelde, desobediente, que siempre ha muerto por ir a volar con su familia, pero pues es muy pequeño y no está permitido que niños tan pequeños vuelen, ¿no? Y en una de sus rebeldías toma el traje de su hermana, se pone a volar como si fuera un arco iris y regresa en el tiempo a un pasado que para nosotros sigue siendo futuro, por ahí del 2700 no sé qué, y conoce a esta niña que se llama Iris, y me gusta mucho esa referencia, arco e iris. Y, entonces ella se vuelve importante no solo en este tiempo, sino por conocer a Arco, va a tener mucha influencia en lo que sucede en el mundo alrededor, ¿no? Y en el futuro. Pero al mismo tiempo va a intentar ayudarle a regresar a su tiempo porque pues no puede quedarse ahí, necesita regresar con su familia, al final de cuentas sigue siendo un niño y todavía se complica un poco más la situación porque hay algunos investigadores que ahí andan descubriendo que sí existen este tipo de personas arcoíris que pueden viajar en el tiempo, ¿no? Y quieren capturar a Arco. Entonces me gusta mucho la temática, el estilo de animación está muy bonito, toca muchos temas no solo de lo ambiental, sino también del futuro, de cómo podrían llegar a ser las familias, porque hay una dinámica familiar muy curiosa, sobre todo en la época de Iris, donde los robots llegan a tomar un papel más relevante, incluso muy maternal, muy a lo robot salvaje. Ok. Este, o sea, tiene varias cositas que tú dices como, ay, qué bonito, y qué triste al mismo tiempo, y cómo podría llegar a convertirse el mundo, pues, si en realidad no lo cuidamos, y creo que esa es una parte muy, muy linda de esta película, que vale muchísimo la pena. La animación sí me recordó un poco al estudio Ghibli, y por estos temas también, que son muy comunes en Miyazaki al menos, ¿no? La conexión con la naturaleza o pues justo el cambio climático o las cuestiones familiares también se tratan mucho y aquí sucede lo mismo, pero sí se me hace una película muy linda, muy bonita, muy colorida y con una temática muy importante que sí se debe de contar. Y me alegra muchísimo que en los últimos años los Óscares sí hayan tenido un espacio más amplio para películas animadas independientes. Siento que ya esta categoría no está tan dominada por Disney, por Pixar, al contrario, como que poco a poco se han ido abriendo, no solo a otro tipo de películas, sino también películas internacionales, animadas, que creo que le dan todavía una riqueza más padre a esta categoría. Y en México sabemos que somos súper fans de la animación, no por nada Flow, Memorias de un Caracol, Robot Dreams, han tenido súper buen recibimiento aquí en México y que han ganado casi, casi la mitad de la taquilla mundial son de los mexicanos. Entonces, siempre que vienen películas animadas a nuestro país, se reciben muy bien. Yo espero que esta se reciba de la misma manera. En algunos cines ya está como preestreno, pero la van a poder encontrar, si no mal recuerdo, mañana. Mañana Ah, ya. yo tengo muchas ganas de verla y además ahorita que ya te escuché, se me antoja muchísimo. Em, y me da gusto, como tú bien decías, que tengamos este tipo de películas con estas oportunidades, ¿no? Y que no nos quedemos nada más porque, a ver, yo ya lo dije y no me voy a cansar de repetirlo. Elio no debería de estar nominada. No es que Elio sea una mala película, pero de ahí a que sea una película meritoria de estar nominada como mejor película animada, pues creo que aunque La Caballada, digamos, estuvo más pobre en términos de películas de animación en 2025, pues eso no hace que sea suficiente como para que él hubiera estado nominada. Digo, ya sé que no nos iban a dar cuatro nominadas, pero por ahí había otras películas animadas que pudieron ser mejores
y que pudieron haber merecido ese lugar en lugar de Elio. Y está padrísimo que una película como Arco, que nos ofrece algo diferente, ¿no? Se ve distinta en términos de estética. Ya la historia que tú nos estuviste contando un poco también es diferente, ¿no? Entonces eso me encanta. Y bueno, pues ya la estaré yo viendo también para... Me estamos palomeando además. ¿Sabes qué otra me falta? Que la tengo en mi lista y no la he podido ver, que está en Prime Video, Blue Moon, que no está nominada como película como tal, pero Ethan Hawke está nominado como mejor actor. Entonces la tengo ahí como en mi lista de hay que ver esta porque pues quiero entender mejor, desde luego, por qué está nominado Ethan Hawke a el Oscar. Así que bueno, pues no se pierdan Arco en cines. Y yo para terminar solo les doy esta otra referencia. Me acabé que iba yo a ver el fin de semana, así que dije, ay, tengo tiempo y tengo ganas de ver algo más. Y llegué con esta serie que acaba de estrenar en Prime Video. En español se llama El Robo. Es protagonizada por Sophie Turner y es un thriller. Eh, a mí me faltan 2 episodios que seguro acabo de ver hoy. Es una miniserie de 6 episodios. Empieza con el robo exactamente, que es el robo a pues a una empresa de corte financiero que manejan pensiones, ¿no? Y entonces es un robo, si no me falla el dato, de 400 millones de dólares o de euros o de la moneda británica, que creo que son libras, si no me falla. O sea, bueno, muchísimo dinero. El punto es que es muchísimo dinero, ¿no? Y entonces el episodio 1 va justo de ese robo y los siguientes episodios van de descubrir quién hizo el robo, por qué hizo el robo y si hay alguien o alguienes involucrados de los que trabajan en esta compañía en ello, ¿no? Y está bien, está bastante bien, está interesante. Digo, igual y no va a llegar a ser como de las nominadas a todos los premios y ganadoras como El Estudio, como Pluribus que comentábamos recientemente, pero bien, o sea, está bien actuada, tiene buen manejo del suspenso, tiene un reparto bastante interesante con Sophie Turney. Aparece aquí Archie Madekwe, que se acordarán es este chico al que descubrimos hace poco, lo vimos ya en Gran Turismo, en Saltburn, y bueno, tiene otros actores de reparto que seguro los han visto por ahí en otros lados. O sea, creo que si tienen por ahí unas 3 horitas, 4 horitas, si tienen ganas de ver un thriller bien dosificado, puede ser una buena oportunidad. Y además con la tranquilidad que a veces uno también quiere de, ay, no, esto no va a tener más temporadas. Aquí termina y creo que a veces también a eso a uno le da un poquito de paz, ¿no? Es decir, o sea, no necesariamente estoy haciendo un compromiso para ver otra temporada más adelante. Así que bueno, pues ahí está. Arturo, ¿tú qué más nos quieres recomendar, Arturo? ¿Qué más nos quieres decir hoy? Confiésate, Arturo. Hoy, no, pues la verdad que pasen un lindo fin de semana. Y si son fans del deporte, el domingo es el Super Bowl. Vayan a verlo. Yo voy a ver algo que no es el Super Bowl, pero que tiene que ver con deporte. Ahorita les voy a decir qué es. Ah, creo que ya sé de qué va. Tengo mucha Este, curiosidad por ver eso. pero bueno, hablando de otra cosa que a lo mejor sí tiene que ver con premios y todo eso, pues en el Super Bowl va a estar Bad Bunny, que el domingo pasado ganó el Grammy al mejor álbum del año y que fue el primer latino en ganarlo y va a presentarse por todo el tema político que está atravesando Estados Unidos. Creo que es una gran revelación, un gran premio. Y aparte de eso, pues pueden ver muchas películas relacionadas al fútbol americano por si les gusta ese tema. Y otro tema que quería decir rapidísimo es que hablando de Steven Spielberg, que es el productor de Hamnet, hablamos hace ratito de él, pues ya consiguió su categoría de GOT, o sea, ya Es ganó cierto. Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Emmy de televisión, Grammy de música, Oscar de películas y Tony de teatro. Entonces,
Steven Spielberg se une a esta bueno, pequeña lista de personas con todos esos Grande, premios. grandiosa, Ajá, pero no de tamaño. exacto. Y felicidades, porque es de los mejores entretenedores, directores que ha existido. Oye, todos teníamos en nuestra lista a Cynthia Erivo como, ya lo va a lograr, ya lo va a lograr, y pues no lo está logrando todavía. Yo creo que sí lo va a lograr en un futuro, pero el que ya lo logró fue Steven Spielberg, que enhorabuena, porque casi que los EGOTs son contados con los dedos de la mano. No hay muchos. Oye, lo que yo voy a ver, que creo que tú ya sospechabas, y probablemente, pues, si están más o menos pendientes de lo que sucede como en la escena internacional, ustedes también estarán pendientes de esta serie, que en español le pusieron Más que Rivales, se estrenó el año pasado en Estados Unidos y en otros mercados. Se llama en inglés Heated Rivalry, que sería algo así como rivalidad encendida o rivalidad, pues sí, como en fuego o apasionada, ¿no? Que es eh, una historia de romance LGBTQ+, entre jugadores de hockey, ¿no? Incluso uno de sus actores, bueno, sus dos actores han estado, sus dos protagonistas, están como súper de moda porque Connor Story fue el que leyó, uno de los que leyó los nominados al Oscar. O sea, así de populares y de exitosa ha sido esta serie, que está llegando finalmente a HBO Max. Así que yo tengo mucha curiosidad. Tengo además un amigo que no sé cómo la vio, no se confesó, porque él vive aquí en México, en Querétaro, y me decía, para otro contenido que hago que se llama Dilo con Igualdad de Género, me decía, tenemos que hablar de esta serie. Y yo, ¿cuál, cuál? Y yo le digo, ya lo vi, como me dice, ya la vi. Y me decía, no sabes qué serie, está buenísima. Y entonces, bueno, pues tengo mucha curiosidad. Seguro ya les estaré contando. Yo creo que me la voy a maratonear el fin de semana, ya que, pues tú sí vas a ver el Super Bowl. Eso, Sí. tú sí eres de esos. Sí, yo sí soy súper fanático, que de hecho me gusta porque, bueno, igual tengo pensado ver la serie porque, pues, justo ha sonado muchísimo, y creo que uno como fan de los deportes hay algo que no se toca muy seguido, que justo es el tema de qué tanta diversidad existe dentro de los equipos deportivos, ¿no? Y a lo mejor al ser un ambiente tan machista y tan heteronormado, pues es difícil que muchos de los jugadores, que seguramente deben de existir jugadores profesionales en casi todos los deportes que son parte de la comunidad LGBT, pues, pero al mismo tiempo no pueden demostrarlo porque pues es un ambiente muy difícil, ¿no? Y por ahí leí, no sé si sea cierto o no, que ViX estaba planeando la adaptación mexicana de esa historia y que en lugar de hockey iba a ser fútbol y que en lugar de los equipos de hockey que eran los dos rivales iba a ser Chivas y América, que sabemos que son el clásico de este país. Entonces, quién sabe si eso sea real. Lo veo muy progre para que ViX lo vaya a hacer, pero ya veremos. No, además para que consigan, Patrocinio. imagínate, Ajá. ajá, deja tú el manejo de la marca y que estas marcas al final se asociaran con la comunidad gay a todas luces, teniendo dos protagonistas. No sé si somos tan modernos. Yo Vamos a ver. tampoco. Pero ojalá este tipo de series ayuden a que más deportistas profesionales puedan salir del closet. Estoy viendo que está basada en una novela, fíjate, no me va a dar tiempo de leer todo esto, yo quisiera, pero bueno. Y ya está renovada para una temporada 2. O sea, estrenó en Estados Unidos en noviembre, el 28 de noviembre. En diciembre ya la estaban renovando, así de exitosa fue. Así que bueno, pues ahí está. Eso estaremos viendo, ya lo estaremos platicando. ¿Algo más, Arturo? ¿Algo más que nos quieras decir? No, por el momento, todo bien. Yo sí les quiero decir que no se olviden de seguir a Arturo aquí abajito, para que miren, el fin de semana ahí les podemos estar contando qué estamos viendo, qué está sucediendo. Va a estar interesante. Yo sí tengo, no voy a ver el Super Bowl, pero voy a estar pendiente de qué dice Bad Bunny, qué hace Bad Bunny.
pues en el Super Bowl, porque claramente pues hará seguramente alguna otra manifestación de corte político, que tengo mucha curiosidad, además, ojalá le conteste a Eduardo Verástegui y sus comentarios poco oportunos, que yo pensé en, alguien lo escuchaba y le decía, pero ¿qué hace Arturo no, Eduardo Verástegui No. hablando de esto? Y yo decía, pues claro, una, por figuroso, porque no tendría por qué estar hablando de ello, y dos, por envidioso, porque claramente te podrá gustar su música o no, pero el hombre tiene talento. Y claramente, pues porque Eduardo Verástegui pues no tiene necesariamente ese mismo tipo de talento, solamente tiene mucha belleza y pues eso no es sinónimo de que mande, Y mucho dinero. que es como una gran duda de cómo, digo, eso ya, ya estoy aquí en el terreno de la especulación, ¿cómo se ha hecho de tanto dinero Eduardo Verástegui? Digo, sí cobró bien, pero de ahí a, no lo sé. Y tiene unas asociaciones muy raras, pero bueno, no, no son temas de aquí, para empezar. Arturo, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales, Arturo y Sanami con Z. Carlos Amendiola, déjenos su like, suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima semana, sí, en vivo. Ahora sí que una disculpita, esta semana no lo pudimos hacer en vivo porque otros trabajos, otras situaciones y tiempos, y entonces no nos será posible, pero prometemos que volvemos el próximo miércoles, 7 de la noche, aquí en Cinechat, donde está el sabor del cine. Hasta pronto.